Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Bueno, y nos vamos a Coronda porque esto tiene que ver con una causa por delitos de lesa humanidad que se viene desarrollando en esa ciudad, que ha tenido en las últimas horas varios detenidos y que en realidad se remonta a 1976. Vamos a ver si corroboramos esta información con Froilán Aguirre, que es una de las víctimas del terrorismo de Estado y que es una de las víctimas que ha seguido la causa muy de cerca, Coronda 1 y Coronda 2. Vamos a preguntarle a Froilán justamente cómo enmarcaríamos toda esta investigación judicial que tiene una segunda etapa y que está conmocionando a toda Coronda. Hola Froilán, ¿cómo te va? Alejandra es mi nombre, estamos con Beba y Mateo aquí en la mesa Ahora Vengo. Hola, buen día Alejandra, un gusto charlar con ustedes. Bueno, igualmente Froilán, ¿esta causa comienza cuándo? Bueno, esta causa en realidad digamos, hay dos etapas. Hay lo que se llamó la causa Coronda 1, que comienza con muy antiguas denuncias de compañeros expresos allá por los años 80 y que finalmente se cristalizan en un proceso que se abre aproximadamente en el año 2012-2013, causa que concluyó con la condena de los comandantes de Gendarmería, Adolfo Cuchidongi y Juan Ángel Domínguez, más otro comandante, Octavio Cirone, que había fallecido ya. Bueno, fueron condenados a Cuchidongi a 22 años y Ángel Domínguez a 17. En esa causa declaramos más de 80 testigos. Hubo una selección previa, digamos, al criterio de la Fiscalía. Ahí, digamos, en las sucesivas declaraciones, la Fiscalía entendió que había datos y testimonios de lo que, digamos, se constituían delitos, que fueron los que determinaron el surgimiento de esta causa Coronda 2. Que implica la comparecencia de ex gendarmes, médicos, ex guardiacárceles, ex militares, gendarmes retirados y también militares, ¿no?, que tenían alguna responsabilidad política y operativa en aquellos años. Para los más jóvenes, Froilán, ¿qué ocurría en la cárcel de Coronda en la dictadura cívico-militar? Bueno, la cárcel de Coronda era una, digamos, era comandada por personal de Gendarmería Nacional, intervenida, digamos, las autoridades, claro. Digamos, funcionaba en dos planos, un sector que seguía operada por penitenciaría, por el Servicio Penitenciario Provincial, con los presos comunes habituales, y el sector de presos políticos estaba como intervenida bajo el comando de Gendarmería, que a su vez estaba bajo el mando del Segundo Cuerpo de Ejército. Y era un régimen absolutamente inhumano, un régimen donde los presos no teníamos derecho prácticamente a nada, no teníamos ningún tipo de reconocimiento de ningún derecho, no había lectura, no teníamos mate, no teníamos contacto con los físico con los familiares, no había correspondencia, o sea, vivíamos un nivel de aislamiento y de hostigamiento constante impresionante, digamos. ¿Se producían torturas? Mire, o sea, todos los que, la mayoría de los políticos, de los presos políticos, la mayoría habíamos sido muy torturados al comienzo de la detención, digamos, cuando con los secuestros, en fin. Y ahí la tortura no era con picana, no era de esa naturaleza como era al principio, pero obviamente todo el régimen era una suerte de tortura constante, digamos. Claro. Una persona que la tienen todo el día encerrada, que no le permiten hablar, que no le permiten silbar, que no pueden tener contacto con la familia, que no tiene ningún tipo de derecho, que tiene trato vejatorio cotidiano para
para eventualmente salir a un recreo, en fin, o sea, todo era una tortura, y era un régimen diseñado y perfeccionado en forma cotidiana para, digamos, la destrucción psíquica, física y emocional del detenido, digamos. Era como un campo de concentración donde se hacía un experimento con la población carcelaria, con el solo fin de destruirlo, de amedrentarlo y también indirectamente afectar a la familia. O sea, era un plan que respondía al plan político de la dictadura de destruir todo lo que tuviera que ver con la participación popular, la organización, digamos, la asociación para defender intereses sectoriales. O sea, todo estaba pensado para destruir. Inclusive han caído documentos que se presentaron en la causa Coronda 1 del comando del segundo cuerpo de ejército, donde se detalla con claridad el tratamiento que se le debía dar a los presos políticos y sus familiares, seguimientos, hostigamientos, requisas vejatorias, en fin, toda una serie de cuestiones que constituyen una suerte de tortura, ¿no? Froilán, vos estuviste muy joven allí. Sí, yo fui detenido a los 17 años, 17 años. Fui secuestrado en realidad a los 17 años, y me tuvieron en distintos centros de detención, algunos clandestinos, y cuando cumplí 18 años me llevaron a Coronda. Claro. Y estuve ahí hasta que se levantó la cárcel de Coronda, hasta el 4 de mayo del 79, que fuimos llevados a Caseros, a la cárcel de Caseros, hoy demolida, y después a La Plata. Qué bárbaro, qué historia también. Sí, Beba. No, yo quería preguntarte, mi nombre es Beba, ¿cómo se sobrelleva esta situación? Si en algún momento lográs olvidarte de lo que viviste, o si hay situaciones que te lo recuerdan. Sí, digamos, uno como militante, digamos, que ha vivido esa situación, digamos, ha hecho un proceso muy largo a lo largo de estos 40 años de recuperación democrática. Hemos transitado un camino que nos ha permitido reelaborar todo lo que nos pasó, y particularmente en el caso de Coronda tuvimos una experiencia dentro de esa tragedia. Tuvimos una experiencia muy positiva, que fue el haber encontrado la voluntad y el espíritu de resistencia a ese régimen, que fue logrado con 3 componentes fundamentales, que fue la solidaridad, la unidad y la organización de todos los compañeros para poder resistir ese régimen que de otra manera hubiera sido absolutamente destructivo, ¿no? Hubo algunos compañeros que por supuesto no quedaron bien, que sufrieron todo tipo de situaciones, con suicidios, intentos de suicidio, con problemas psicológicos, pero en general esa comunidad que pudimos construir, esa comunión entre nosotros, hizo posible poder resistir semejante régimen diseñado, como dije, científicamente, y hay pruebas, que fue hecho para destruirnos en todos los planos de la vida, ¿no? Es como, digamos, era la humanidad o los rasgos de humanidad en un sistema inhumano, digamos. Un poco, exactamente. Un poco exactamente. Así. Y digo, los juicios, estos juicios que hemos logrado, Coronda 1 y ahora Coronda 2, bueno, esto no es que Coronda 2 deliberadamente lo buscamos, sino que se desprendió del juicio que se realizó anteriormente, ¿no? Pero esto también constituye un elemento de sanador, no solo sanador para nosotros, los que hemos sido protagonistas de aquellos hechos, sino sanador para la sociedad, digamos. O sea, yo estimo y conozco también los compañeros que formamos la asociación El Periscopio de Expresos de Coronda, conocemos también el proceso de debate y de repercusión que esto está teniendo en el seno de la comunidad de Coronda,
porque así como otros juicios y otras en otros lugares ha tenido también, y toda la Argentina ha tenido que reelaborar lo que vivimos durante la dictadura y sus consecuencias, también en Coronda, sobre todo por la omnipresencia de esa cárcel que gran parte de la vida corondina gira alrededor de esa institución, donde hay, digamos, generaciones que han pasado por ahí trabajando. No se nos escapa el impacto que esto ha tenido en la comunidad. Sí. Y sabemos el debate público que se está dando, porque hemos sido invitados como asociación civil a presentar nuestro libro Del otro lado de la mirilla, donde contamos la experiencia de Coronda. Hemos sido invitados por instituciones educativas, secundarias, terciarias, por gremios, e inclusive hemos participado con autoridades de la propia cárcel de Coronda en eventos alegóricos a lo que pasó ahí, ¿no? Con nuestro libro, con videos, con alguna experiencia cultural. Entonces, somos plenamente conscientes del impacto que tiene esto en la comunidad de Coronda, donde médicos, como el médico de Coronda que ha sido detenido, como ex guardia cárcel, que ahora son personas mayores, y que, bueno, han generado una interpelación y una interrogación por parte de la propia sociedad, que está mirando con mucho interés lo que ha pasado ahí, lo que ha ocurrido dentro de su propia población, con protagonistas que salieron de ese pueblo. Claro. Y bueno, por ejemplo, una de las cosas que se daba allí, para dar cuenta de este plan siniestro que yo le comentaba, allí un día a la semana, creo que eran los martes, los cuadros de Gendarmería y Ejército reunían a la guardia entrante. La guardia saliente se quedaba un par de horas más, y la guardia entrante tenía 2 horas de lo que nosotros irónicamente le llamábamos catecismo, porque eran incentivados, formados, y adoctrinados. Claro, se los adoctrinaba. O sea, los cuadros de Gendarmería y Ejército adoctrinaban al personal penitenciario para que salgan con toda la furia a verduguearnos, a perseguirnos, a generar esa convivencia terrorífica que era el asedio permanente sobre los compañeros, que no podíamos hacer nada, no podíamos hablar, no podíamos cantar, no podíamos leer, no podíamos hacer nada. Resistimos producto de nuestra propia capacidad de resistencia, de organización, y la imaginación para inventarnos herramientas para poder resistir. Pero la propia fuerza penitenciaria fue manipulada y fue formada con gente de ahí, de esa población, para generar esos hechos que ha entendido la Fiscalía que han constituido delitos, y por eso, bueno, veremos después cómo resulta este juicio. Pero bueno, esto se ha entendido así por parte de la justicia. Hay también un responsable como González Rulé, que era un coronel, si mal no recuerdo, que tenía a cargo el manejo en un periodo, por lo menos el control político y operacional del tema de los presos políticos, de los prisioneros. Así que bueno, veremos qué resulta de este nuevo juicio de Coronda, ¿no? Sí, estaba pensando que estamos en 2024 y bueno, y ya muchos de estas personas que han cometido los delitos más atroces estuvieron todo este tiempo gozando de libertad, de la libertad que le impidieron tener a sus presos políticos, ¿no? Y muchos están falleciendo y así es muy difícil también lograr la justicia, ¿no?
Sí, por eso nosotros hemos insistido, no con ánimo de revancha, sino con el más alto sentido de justicia. Hemos tratado de que esto se acelere, no lo decimos ahora, lo venimos diciendo desde hace décadas. Pero bueno, estos procesos están muy vinculados a cuestiones políticas, a los ritmos del Poder Judicial, que no siempre son los que uno quisiera, y nos ha preocupado muchísimo que, digamos, que muchos mueran impunes y que muchos familiares y víctimas también mueran sin haber podido tener justicia sobre las cosas que han sufrido, ¿no? Yo pienso mucho en los familiares que han sufrido muchísimo todos esos años, y bueno, y es injusto que no tengan, que no hayan podido acceder a la justicia. Froilán. No obstante, para cerrar, es muy bueno ver cómo, pese a un momento político en que parecieran resurgir discursos de odio, discursos negacionistas sobre lo que ha pasado, aún así la justicia ordinaria, bueno, federal, pero no tribunales especiales, sino la justicia actual, sigue abriéndose camino. Avanza. Los detenidos tienen todas las garantías que no tuvimos nosotros, tienen derecho a defensa, tienen, en fin, todas las posibilidades que se le negaron a los compañeros en aquellos años, así que el resultado será justicia, obviamente con la tardanza que hubiéramos preferido no tener, pero justicia al fin, lo cual es también un elemento muy pedagógico y muy sanador para nuestra sociedad. Sanador, tal cual, me quedo con esa palabra. Froilán, te mandamos un abrazo grande y gracias por esta charla. No, gracias a ustedes, al contrario. Hasta luego. Froilán Aguirre es víctima del terrorismo de Estado en la década del 70 en la cárcel de Coronda, escenario de donde ya surgen dos causas. Coronda 1, que ya tiene condenados, que era la cúpula, y Coronda 2, que es lo que desencadenó el primer juicio, que es continuar con otras detenciones de gente que estuvo vinculada, incluso médicos que estuvieron vinculados al terrorismo de Estado allí cometido.